Muy buenos días a todos y todas las personas que hoy día nos acompañan en esta actividad conjunta del Comité de Crisis y la Dirección de Servicios Estudiantiles. En esta oportunidad invitamos a estudiantes, académicos, trabajadores y trabajadoras para abordar un tema de suma interés, porque es necesario recordar que el 8 de julio el Consejo Académico acordó que la docencia de pre- y posgrado para el segundo semestre de 2021 se desarrollará en modalidad mixta, es decir, en forma presencial, semipresencial y o virtual, de acuerdo con la realidad sanitaria de cada campus de la universidad y siempre siguiendo las instrucciones y medidas establecidas por el Comité de Crisis. Es por esto que para abordar las acciones, las medidas e instructivos que esta determinación implica en el ámbito académico y administrativo, es que expondrán en esta oportunidad la directora de Servicios Estudiantiles, Verónica Madrid, y el líder del Comité de Crisis, Alejandro Tudela. Antes de que ellos comiencen la exposición, algunas instrucciones. Desde el minuto que comience esta exposición, ustedes pueden realizar sus consultas. ¿Dónde? En el icono de preguntas y respuestas que está situado en el extremo superior de su pantalla. Todas las consultas que se hagan por esta vía van a ser recogidas y consolidadas y contestadas al final. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para esta actividad, por lo tanto es importante que las consultas que hagan sean acotadas específicamente al tema en cuestión. También les informamos que esta actividad está siendo grabada y el link de ella lo vamos a compartir en una publicación en la página web del Comité de Crisis, que es el comitedecrisis@udec.cl. Ese es el correo para mayor información también. Entonces, sin mayor dilación y comenzando con esta actividad, vamos a dar el paso a el director de servicios de la Universidad de Concepción, don Alejandro Tudela, para que comience esta exposición. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar en esta presentación del Comité de Crisis y, como ha dicho Francis, esta vez en conjunto con la Dirección de Servicios Estudiantiles. Como señaló Francis, efectivamente el Consejo Académico decidió el 8 de julio incentivar el retorno a las actividades de docencia de pre- y posgrado. Quisiera recordar que desde el año pasado la universidad ha estado favoreciendo e implementando el retorno de tareas de investigación, administración y también extensión en función de requerimientos. Lo que estamos haciendo hoy día es avanzar en el retorno progresivo a nuestras actividades. Para aquellos que no lo saben, el Comité de Crisis es una unidad instalada el año pasado a partir de mayo, en esencia, y tiene un cuerpo conformado por diferentes organismos de la universidad con diferente pertenencia. Tenemos a una coordinadora de los COMPAR, tenemos prevencionistas de riesgo, particularmente aquellos que tienen vínculos con los contratistas. Está Francis Parra, que es la coordinadora comunicacional. Tenemos a las jefaturas administrativas representadas por un grupo de facultades que son las que articulan los diferentes procedimientos que se desarrollan al interior del comité con el personal de las unidades académicas y los centros. Hay un comité técnico conformado por académicos y académicas de ciencia de la salud y áreas afines que nos han venido apoyando en temas específicos cuando tenemos dudas acerca de cómo actuar respecto a, por ejemplo, la vacunación, respecto al uso de las mascarillas y otros elementos de protección. Está la Asociación Chilena de Seguridad, representada por Sandra Aguilar, que es nuestro apoyo técnico externo para efecto también de definir ciertas acciones dentro de la universidad en sus diferentes campus. Últimamente también nos hemos coordinado con la UAPU, la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal de la Universidad de Concepción, para reforzar también lo que es salud mental. Quisiera recordar que las definiciones que realiza el comité no son arbitrarias, sino que están guiadas primero por aquellas instrucciones que define el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
el Ministerio de Educación y la misma Asociación Chilena de Seguridad, como empresa mutualista de apoyo. Además, cada unidad académica tiene sus propios requerimientos en función de las tareas que ellas desarrollan y por lo tanto también tenemos ciertos ajustes en función de esas necesidades. Y como dije, está el comité técnico que nos ha venido apoyando desde el año pasado en ciertas definiciones de carácter técnico. Solo para refrescar la memoria, como evento de corto plazo, el 1 de julio se promulgó la ley 21.342 que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral para retorno gradual y seguro al trabajo. Ese es nuestro piso legal respecto a quiénes pueden volver y bajo qué condiciones al trabajo. En particular, esa ley estableció que debe haber un seguro para los y las trabajadoras de la universidad y del país en general. El día 8 de julio, el Consejo Académico definió esta modalidad mixta de retorno que mencionaba Francis en su presentación. El día 15 de julio, a la semana, el MinSal actualizó el paso a paso en función de los niveles de contagio que tenemos en el país, los niveles de vacunación también, un tema relevante. Y el 19 de julio, el Mineduc, en acuerdo con el MinSal, emitieron recomendaciones de actuación para el retorno a las actividades presenciales de docencia en pre y posgrado. Lo que ha hecho el comité es juntar la información disponible y actualizar los procedimientos, dada la dinámica de la pandemia y las decisiones de la autoridad. El plan de retorno, como saben, y que se inició su implementación en noviembre del año pasado, considera 4 pasos, basados en el paso a paso del Ministerio de Salud, desde la cuarentena hasta la apertura inicial. Ciertamente, qué se puede hacer en cada paso va a depender del paso de la comuna en que estén los campos, Chillán, Concepción, Los Ángeles, pero también los procedimientos específicos de cada actividad y restricciones asociadas a las instalaciones y dependencias universitarias. El proceso en sí es flexible, porque como dije recién, esto se está basando en evidencia que está surgiendo día a día y en función de aquello se modifican ciertos procedimientos, se ajustan ciertos criterios, se ajustan los aforos, por ejemplo, un tema relevante respecto a lo que estaba pasando hasta hace un mes atrás. Pero ciertamente eso nos obliga como comité a estar revisando permanentemente las nuevas indicaciones de la autoridad sanitaria. No obstante aquello, debemos recordar de que hay medidas permanentes de prevención, independiente del paso en que estemos, ya sea cuarentena o apertura inicial. Está el uso de la mascarilla o el respirador, ¿okay? Está el distanciamiento físico mínimo entre personas, que en la universidad lo hemos definido en 1,50 m. Está el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y en ausencia de aquellos el uso de alcohol gel. Está el control de la temperatura en el acceso a las dependencias, básicamente porque, como vamos a ver más adelante, como muchos saben, la fiebre es un elemento clave para detectar posibles contagios. Está la ventilación permanente y forzada de las dependencias. La evidencia muestra también de que el nivel de contagios aumenta en espacios cerrados, con aire acondicionado y mala ventilación. Por lo mismo es importante, sobre todo en la fase de retorno que estamos iniciando, que haya ventilación forzada en las aulas, laboratorios y lugares de trabajo. Así también necesitamos establecer los aforos por cada dependencia. Y aquí es importante recordar, las jefaturas administrativas de cada unidad académica son quienes deben solicitar al comité de crisis el establecimiento de los aforos. ¿Okay? Ellos forman parte del comité directa e indirectamente, por lo tanto son a quienes debemos recurrir para solicitar ese tipo de medidas, por ejemplo. Por razones de control de hacinamiento, la idea es evitar las colaciones, el venir a tomar desayuno en la universidad, venir a almorzar, etcétera, en las dependencias. Idealmente en espacios abiertos, en espacios bien ventilados, con aforo controlado. Y como dice el último icono, evitemos las aglomeraciones, particularmente los pasillos de circulación. Sabemos que mucha gente va a volver después de mucho tiempo a la universidad. Esto genera ansiedad, deseo de hablar con sus pares, en un contacto cara a cara, y eso ciertamente va o podría ser un riesgo para todos y todas. Sintomatología clave. Si una persona tiene alguna
al menos uno de los síntomas cardinales que aparecen allí, que son fiebre, la pérdida de sabor o pérdida de olfato, esa persona es candidata a ser un contagio. Pero además debe presentar al menos 2 o más de los síntomas de tipología otros. Tos, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar también, pérdida de olfato, como estaba anteriormente, cansancio, fatiga, escalofrío, vómito, etc. Aquí nuevamente la recomendación es, si cualquiera de nosotros presenta síntomas cardinales y de algún otro tipo, por favor, no venga a la universidad. Quédese en su casa, por favor. ¿Okay? E informe a su jefatura respecto a lo que está sucediendo y si corresponde, si hay permanencia en la sintomatología, lo que tenemos que hacer es consultar al Ministerio de Salud, informando además a las jefaturas directas en la universidad o jefaturas de carrera, en el caso de los estudiantes. Tenemos que hacer trazabilidad en caso de contagio y por eso es importante llevar registro de quién viene a la universidad. Respecto a la asistencia a la universidad, en aquellos casos en que alguien deba venir puntualmente, es básicamente muy sencillo el proceso, tiene que informar a la jefatura directa y a la administración del edificio donde va a asistir. Académico, académica o personal de apoyo que tenga que venir a buscar material para sus clases o eventualmente algún equipo, etcétera. Puntualmente lo que tienen que hacer es lo que se indica allí. Si son ingresos frecuentes, hay también procedimientos que seguir y aquí nuevamente insisto, las jefaturas administrativas conocen qué hacer en cada caso. ¿Okay? Para la docencia de pre y posgrado, que es el foco de esta actividad hoy día, en la página web del comité están los procedimientos detallados. ¿Okay? En lo que es investigación y otro tipo de actividades también están los procedimientos indicados en el lugar de la página. Respecto al retorno de las actividades académicas o de docencia particularmente, de pre y posgrado, como dije delante, las medidas de autocuidado deben permanecer permanentemente, eso es básico. Se recomienda que todo aquello que se pueda seguir realizando en forma virtual se siga haciendo así. La idea es minimizar el número de personas en los campus. Mientras más gente venga, para actividades que no son obligatorias y que puedan ser virtualizables, lo que estamos haciendo es restringir la asistencia de gente que sí tiene que venir. Entonces acá le pedimos a todos y todas tener presente aquello. Además, en el caso de personal de riesgo y en el caso de ser cuidador o cuidadora, es un análisis caso a caso porque depende de la dolencia y depende de la edad y depende de quién cuida a esa persona. Es un tema que tenemos que coordinar a nivel del comité de crisis con la dirección de personal. Tenemos que calcular los aforos, tenemos que respetar los aforos por dependencia, calculando una adecuada ventilación. La programación de las actividades también es clave. El ideal es que la gente opere en base a turnos, también ideal que opere en base a turnos semanales. Si tenemos gente viniendo en las mañanas y otro grupo en las tardes, en el eventual contagio de un grupo en la mañana aumenta el riesgo para el grupo en la tarde. La idea es que sean grupos permanentes que asisten semana a semana a las diferentes dependencias y es un tema de logística interna. Si hay dudas, el comité los puede apoyar al respecto. Está el tema de las colaciones, como dije antes. La idea es que la gente no almuerce al interior de las dependencias, salvo tengan una oficina personal, ¿okay? Si es factible aquello. Y si hay áreas comunes para almorzar o tomar un café o similar, la idea es que esté bien ventilada y se proceda a la desinfección cuando corresponda. Lo que es socialización, por favor, en espacios abiertos y en horarios acotados. Lo que no nos puede pasar es que al final los espacios comunes se transformen en lugares de contagio de la infección. En el caso del personal de riesgo, riesgo por edad o riesgo por enfermedad, esta es la tabla que estamos utilizando para definir quién vuelve o no vuelve. ¿Okay? De ese grupo de riesgo. En el caso de personal sin comorbilidades y bajo 60 años, no hay ninguna restricción, deben o pueden volver dependiendo si la tarea es esencial o no es esencial, si es crítica o no es crítica. ¿Okay? Y comienzan a aparecer restricciones para personas sobre 65 años o 60 años con alguna enfermedad o gente con 2 o más enfermedades. En lo general, una persona con más de 65 años
y con 2 o más comorbilidades, en lo general no se autoriza el retorno, salvo que por razones de operación de la universidad y bajo ciertas condiciones de trabajo, sí tenga que volver. Es un tema que el comité va a tener que evaluar caso a caso en función de aquello y con la evidencia que corresponda respecto al control de la enfermedad. En el caso en que haya que evaluar el retorno o no de las personas, este diagrama de flujo que va a estar disponible, como dijo Francis, en la página del comité, muestra en esencia los posibles casos que tenemos. Primero, si la función es o no virtualizable para esa persona de riesgo, si esa persona atendería a público en el caso que esté presencial, ¿okay? Si eventualmente esa persona tiene algún estado de riesgo grave. Y producto de aquello, los casos posibles son, primero, que mejor que trabaje a distancia, o que si trabaja presencial, lo haga sin atención de público, o con atención de público con aforo acotado. Ahora, eventualmente, si ese trabajo es netamente presencial, pero hay condiciones fuertes que impiden que ello ocurra, básicamente esa persona se ve eximida de volver a la universidad. Esta es una definición que está hace bastante tiempo en la mesa, que es una actividad crítica, que es esencial o no crítica. Y esto es clave porque dependiendo del paso en que estemos, habrá que aplicar una u otra definición. En este instante, en los campus estamos en paso 3 o paso 4, dependiendo de la ciudad, y ciertamente en la medida que se va abriendo en los espacios de trabajo, las actividades no críticas comienzan a adquirir relevancia. En cuarentena, como todos sabemos, prima lo crítico y lo esencial. ¿Okay? Pero si eventualmente volvemos al paso 2 en Concepción o al paso 1, igual que en Chillán o Los Ángeles, habrá que recordar que la autoridad sanitaria ha definido en cada caso que son las tareas esenciales, son para la cuarentena, y las críticas en cuarentena y en paso 2 dependiendo de su especificación. En el caso del retorno para que no críticas, es importante tener el curso básico de COVID, que yo creo que a nivel de la universidad quizás el 90%, el 95% ya lo hizo. Hay gente que aún no lo hace, es importante que lo haga, o sea, no va a poder volver. ¿Okay? Está la obligación de informar, que es un documento que nos exige el ministerio, que la jefatura esté de acuerdo con el retorno, que haya cumplimiento de los criterios para los grupos de riesgo y cuidadores, y es un tema que, como dije antes, lo tiene que evaluar el comité de crisis y la dirección de personal dependiendo de la situación, y que el encargado del edificio o la dependencia esté informado también, por un tema de trazabilidad. En el marco de la docencia, esta es una tabla bastante grande, pero solo quisiera resaltar aquello que está señalado en lila, y son que en el paso 3, para docencia teórica, las prácticas y las salidas de terreno están autorizadas, ¿okay? Hay procedimientos que seguir, eso lo conoce la jefatura administrativa también, y están disponibles en la página del comité. Particularmente hay una serie de documentos a completar, tenemos que tener certeza de qué estudiantes están volviendo, está el seguro para los estudiantes que lo tenemos que gestionar, y eso lo va a ver, o lo va a mencionar más tarde Verónica Madrid, desde la DICE. Están los requisitos de las actividades respecto al tiempo de uso de los espacios, la condición de desinfección y ventilación, la condición de trazabilidad y mínima interacción. Están los requisitos tanto para docentes y estudiantes, como mencioné, y del recinto en general. Todo aquello se informa en los respectivos formularios. Acá estamos hablando con la DTI para que idealmente pasemos a una versión digital de aquellos para acelerar los procesos. Y ciertamente nos va a conllevar una utilización de la actividad. En pre y posgrado es importante que la autoridad de las facultades, ¿okay?, autoricen y envíen el material al comité de crisis. ¿Okay? Y habiendo aprobación y cumplimiento de los diferentes requerimientos, esto se envía a la Dirección de Servicios Estudiantiles, quien procede con la emisión del seguro. Particularmente en aquellas salidas a terreno que están pendientes, lo que se va a requerir es también contratar un seguro contra accidentes, fuera del seguro por COVID.
Para información de todos y todas, durante la primera quincena de agosto se están programando 3 talleres dirigidos a las jefaturas de carreras, a los encargados y encargadas de revisión de pre y posgrado. Ese es personal de las facultades que tiene como misión verificar que toda la documentación que se envía al comité esté completa para acelerar los procesos. Y a los encargados de edificios y a los docentes, abordando diferentes dimensiones. ¿Okay? Dentro de esta semana o la próxima se deben enviar los correos respectivos informando día y hora de esos talleres para efectos de coordinación, obviamente en modalidad virtual. Acá es importante que la jefatura de carreras tengan claro qué hacer en cada caso para acelerar los procesos. La experiencia muestra que documentación incompleta por parte del estudiante, del académico o académica, o también de la facultad, lo único que hace es retrasar los procedimientos. Y quisiera recordar que desde el mes de noviembre del año pasado, la actividad de laboratorio y campo clínico ha estado funcionando. Entonces hay experiencia recabada respecto a cómo actuar en cada caso. Están los procedimientos para investigación, los servicios a terceros, asistencia técnica y similares, lo que es bibliotecas también, más otras actividades. Estoy pasando rápido, pero esto va a estar disponible en la página web del comité. Ahora vuelvo con Francis para que dé paso a la segunda presentación. Agradecemos al director de servicio y líder del comité de crisis, Alejandro Tudela, por haber expuesto los aspectos generales de interés para toda la comunidad en cuanto a estas medidas. Pero en esta oportunidad, por primera vez, están invitados y tenemos asistentes a estudiantes. Por eso, le doy el pase a la directora de Servicios Estudiantiles, Verónica Madrid, quien va a abordar los aspectos que tienen mayor interés para nuestros y nuestras estudiantes. Directora, le corresponde. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por darse este tiempo y acompañarnos. Como ya se ha dicho y como lo hemos experimentado cada uno de nosotros, la llegada del coronavirus ha significado muchos cambios en nuestro quehacer cotidiano, pero hemos ido avanzando. Como estamos conociendo este virus y estamos aprendiendo a convivir con él. El Consejo Académico de la Universidad de Concepción acordó hace algunas semanas, como ya se dijo, la modalidad mixta de docencia para pre y posgrado para este segundo semestre. El MinSal ha actualizado el plan paso a paso y esto ha sido posible gracias al cumplimiento de las medidas de prevención y a la buena respuesta a la vacunación que ha tenido la población. Con esto, el 19 de julio, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud emiten recomendaciones de actuación para la realización de actividades presenciales en instituciones de educación superior en el contexto de la COVID-19. Así es como nos encontramos en estos momentos planificando el avance al retorno de actividades presenciales. El avance, como ya lo dijo don Alejandro Tudela, desde noviembre nosotros ya hemos estado, ¿cierto?, acumulando experiencia en estas actividades presenciales. Esto lo vamos a hacer respetando las indicaciones ministeriales y en un trabajo conjunto con el comité de crisis. ¿Me da la siguiente, por favor? La universidad, en su propósito de cuidar la salud de sus alumnos y alumnas, ha implementado el curso COVID obligatorio, donde se entrega informes sobre este virus, las formas de transmisión, los síntomas, las medidas de prevención y además cómo enfrentar un posible caso. Este curso, insisto, es obligatorio para todos los estudiantes. Está incluido en el módulo de inducción para los estudiantes de primer año, pero está abierto en una plataforma para todos los demás estudiantes. Además, para resguardar la seguridad de los estudiantes que deben realizar actividades presenciales y que eventualmente pudiesen contraer la enfermedad, que podría significar
un gasto difícil de afrontar por la familia, a partir del 15 de marzo de este año se contrató un seguro para todos los alumnos y alumnas de pre y posgrado autorizados por el Comité de Crisis para realizar actividades presenciales. Cada semana, desde las respectivas facultades, se envía al Comité de Crisis las solicitudes de autorización para realizar actividades presenciales. Realizado ese trámite, las listas de autorizados son enviadas a la Dirección de Servicios Estudiantiles. Y así nosotros los ingresamos a la nómina de asegurados. El alumno o alumna asegurado recibe un correo personal en donde se le explica la cobertura del seguro y la forma de activarlo. La cobertura es de 100% en consultas y eventuales tratamientos por enfermedad de coronavirus, con un tope de 1000 UF. El alumno que tiene síntomas llama al número que se le indicó en ese correo que les converso y recibe entonces consejería, consultas médicas, si lo requiere PCR, acompañamiento durante la evolución y si el cuadro se complicara, el seguro cubre el traslado y hospitalización de esta persona. ¿Me da la siguiente, por favor? Quiero presentarles el edificio Virginio Gómez. Este está ubicado frente a la Plaza del Estudiante, en el Campus Concepción, y aquí se encuentran las unidades de salud, de bienestar y de administración de la Dirección de Servicios Estudiantiles. Desde marzo del año pasado hemos estado solo en forma remota, pero esta reunión es para informarles de algunos cambios. La siguiente, por favor. La unidad de salud. El paso 3 nos permite atención programada, es decir, servicios de salud presenciales en la DICE. Como les comenté, desde marzo hemos estado atendiendo a distancia, pero en estos momentos se está preparando atención de salud presencial por nuestros profesionales. Por supuesto, se han preparado los protocolos de atención de manera de cumplir con la normativa del Ministerio de Salud, el aforo, la trazabilidad, la ventilación, uso de alcohol gel, distanciamiento, uso de mascarillas, etc. La unidad de salud presta atención de baja complejidad y ambulatoria. Las prestaciones de salud que imparte son de medicina general, ginecología obstetricia por nuestra matrona, odontología, psicología, nutrición y enfermería. Estamos habilitando los espacios de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud y esperamos estar listos para dar inicio a atención programada en el segundo semestre. Las horas se solicitan por correo electrónico o a través de la plataforma reservasdice.udec.cl. La información ustedes la encuentran en la página web de la DICE y al final de esta presentación les voy a dejar todas esas direcciones. La siguiente, por favor. En cuanto a los hogares, el paso 3 también nos permite el funcionamiento. Se ha solicitado al Comité de Crisis un estudio de aforo y un registro de ventilación de los hogares. Se está trabajando en las modificaciones necesarias para cumplir con las condiciones de ventilación. Debido a que el aforo es reducido, se envió un correo informativo a los estudiantes, becarios y residentes para que postulen al cupo. Se prioriza a los estudiantes becarios con actividad académica presencial. Además está decirles que vamos a estudiar caso a caso cada uno de las solicitudes que nos lleguen, ¿ya? Pero quiero ser clara en esto, el aforo es reducido y debemos de alguna manera
privilegiar a aquellos estudiantes becados que tienen actividad académica que requieren, ¿cierto?, para poder avanzar en sus estudios. Dado que la solicitud de residencia en hogares es voluntaria, se solicitará esquema de vacunación completo a los alumnos. Muchos de ellos cumplen actividades en el área de la salud y por lo tanto ya tienen, ¿cierto?, ese requisito. Se ha creado un protocolo de convivencia, además, que los residentes deberán comprometerse en cumplir estrictamente. Estamos preparándonos entonces para este retorno. La siguiente, por favor, en relación a las cafeterías, también el paso 3 nos permite el funcionamiento. En el campus Concepción tenemos un casino que se ubica, ¿cierto?, donde está la Laguna de los Patos, y por eso se llama Casino Los Patos. También tenemos una cafetería que funciona en el edificio conocido como El Plato. Y bueno, también hay una cafetería en el Foro. Todas estas dependencias han estado cerradas, pero con las nuevas condiciones del plan paso a paso, como les digo, se proyecta tener un servicio de cafetería para el segundo semestre. Esto, por supuesto, respetando los aforos, el distanciamiento, pero nosotros queremos que se disponga de esta posibilidad para los alumnos y también para el personal que van a acudir a actividades presenciales. En los campus también, por ejemplo, ya sabemos que Los Ángeles está trabajando para ofrecer estos servicios. En la siguiente, por favor, les quiero comentar también de las actividades físicas, deportivas o artísticas. El paso 3 nos permite actividades tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Se ha planificado mantener las actividades online, talleres deportivos y cursos artísticos que se han estado realizando el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, con un gran número de estudiantes que participan en estas actividades y con muy buena recepción. Pero además se está preparando la actividad presencial. Ya algunas selecciones deportivas están, porque el Ministerio del Deporte permitió esto a partir de enero de este año, de manera que tenemos selecciones que están trabajando en forma presencial. Ellos han cumplido con todas las normativas, se han comprometido con esto y hemos tenido nuestras actividades sin ningún problema. De manera entonces que estamos preparando todas nuestras dependencias. Vean ustedes ahí el estadio, porque las actividades tenemos de educación, podemos realizarlas en espacios libres. También estamos preparando los gimnasios, adecuando todo. Además, vamos a tener, de las selecciones, vamos a tener actividad presencial con nuestros grupos estables, BAFOUDEC y Huenuicán. Estos grupos entonces que forman parte de las actividades de la unidad de extraprogramáticas. Por último, quiero reforzar el mensaje. Disculpen esta majadería, pero es que es muy importante. Estimados alumnos y alumnas y estimada comunidad, es muy importante que ustedes completen su esquema de vacunación, pero deben recordar que con esa medida no es suficiente. Debemos usar mascarilla, tener siempre una de recambio, porque cuando se humedece pierde efectividad. Tengamos a mano una bolsita para guardar esa mascarilla y poder luego eliminarla en forma segura, es decir, cortando las asas y en un basurero con tapa. No olviden lavar frecuentemente sus manos o usar el alcohol gel. Respeten el distanciamiento social. Para conversar, prefieran los espacios abiertos. Recuerden que avanzar
hacia una situación con restricciones mínimas depende de nosotros. Entre todos nosotros nos cuidamos. Muchas gracias. Les dejo acá, perdón, Francis, les dejo acá los contactos. Como ustedes saben, esto va a quedar a disposición de manera que ustedes pueden ahí consultarlo. Gracias. Agradecemos a la directora de Servicios Estudiantiles, señora Verónica Madrid, por esta información y vamos a comenzar la ronda de preguntas, que son muchas, por el icono de preguntas y respuestas, por preguntas incluso a través del chat. Entonces, vamos a irlas incorporando a medida que fueron ingresando. Algunas las hemos tenido que consolidar, como le informamos al principio, y algunas están muy reiteradas. Hay algunos comentarios, pero dado el tiempo, le vamos a dar prioridad a las consultas. Quedan en pantalla, entonces, la señora Verónica Madrid y don Alejandro Tudela. Yo voy a hacer las preguntas en off, por así decirlo, para que ellos lo puedan contestar debidamente. Y vamos a comenzar por una de las primeras y correspondería, en este caso, a Alejandro Tudela. Y la pregunta es la siguiente, dice: ¿en quién recaería la función de contar a las personas en los edificios? ¿Cómo logramos en la práctica cumplir el distanciamiento físico de 1,5 o 1,50 metros entre personas en las salas? Pregunta que va a don Alejandro Tudela. Gracias, Francis. Gracias por la pregunta. A ver, hay un tema básico que es el aforo. El aforo lo está determinando el personal técnico del comité de crisis en cada dependencia donde hay una solicitud para retorno. En el caso de las salas de clases con mobiliario móvil, que tenemos en los campus, la idea es, vía medición in situ, determinar cuánta gente cabría en esa dependencia y marcar los espacios a usar en ese lugar, asegurando el distanciamiento de 1,5 metros entre sillas o entre bancas. Esto es relevante y gracias por la pregunta, porque los aforos del MinSal varían también dependiendo si la gente se desplaza o no en la dependencia. Y por eso es importante que una vez que se ocupa el espacio, la gente no comienza a circular al interior, porque la circulación de personas aumenta la probabilidad de contagio en caso de que alguien esté enfermo o enferma. ¿Okay? En salas de mobiliario fijo, que son muchas, también lo que estamos haciendo con el comité de crisis y con el apoyo de las asociaciones, de identificar y marcar los espacios que se puedan usar. ¿Okay? Afortunadamente esta vez el MinSal y el Mineduc eliminaron la cota superior en cuanto al aforo, pero sí piden el distanciamiento mínimo, en este caso de 1,5 metros en la UDEC. Por comportamiento de nosotros, cuando definamos un aforo, por ejemplo, de X metros, lo que se observa en la práctica es que ese aforo baja casi en un 80% en cuanto a distancia mínima. Y por lo mismo se fijó 1,5 metros como distanciamiento físico mínimo entre personas. El control ciertamente es un autocontrol. El aforo va a estar publicado en cada dependencia a usar, en misión de los y las docentes, verificar que aquello se cumpla, en nuestro rol como formadores, en ese sentido también supervisar que los estudiantes cumplan con esa condición. En el espacio, en el caso de laboratorios, por ejemplo, hay un responsable en cada unidad que tendrá que verificar que el número de personas dentro de un espacio sea el que corresponda. Y aquí la fiscalización no puede ser 100% porque no hay personal suficiente. Y aquí, y acojo lo que decía Verónica adelante, hay un compromiso personal. Tenemos que cuidarnos, respetemos los aforos, respetemos la ventilación. Afortunadamente viene la primavera, viene el verano, va a ser más factible ventilar los espacios, cosa que es más complicada en invierno ciertamente. No sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos si tenemos la variable delta o la omega, como decía alguien, pero bueno, es parte del ciclo de la enfermedad. Y a la consulta que nos hacen, entonces el aforo lo vemos nosotros, como comité de crisis con apoyo técnico, pero lo que es fiscalización recae en las dependencias, en las facultades y ciertamente en los docentes y los mismos estudiantes. Una pregunta
que se desprende de esto mismo, Alejandro, y la vamos a hacer igual porque se reiteró varias veces. ¿Cuál será el aforo de los laboratorios de docencia en esta nueva fase? Depende ciertamente del tamaño del laboratorio. Tenemos mucha variabilidad en los campus, bastante. Y por eso mismo las jefaturas administrativas, tienen un rol relevante porque ellos conocen mejor sus dependencias. Ellos tienen que pedir el apoyo para establecer el aforo al comité de crisis. Nuestra gente va a ir a terreno a hacer la medición, va a definir el número de personas, se va a informar en la entrada de la sala y así vamos a proceder. Cuidado con el mobiliario fijo. En laboratorios tenemos mesones de trabajo y ciertamente ese espacio hay que descontar las superficies de uso. Aquí lo que importa es que la distancia de trabajo sea 1,5 metros. En un laboratorio además hay movilidad, a diferencia de una sala de clases. Y por haber movilidad, el riesgo de contagio es mayor. Y por lo mismo, tenemos que tener caución respecto a cómo cuantificamos ese aforo. Y ahí la persona de la Asociación Chilena de Seguridad nos está apoyando fuertemente en cuanto a tener espacios seguros de trabajo en laboratorios y afines. Una consulta que va dirigida a la directora Verónica Madrid y es la siguiente. ¿Los estudiantes tendrán que contar con el pase de movilidad para las actividades presenciales? Eso me puede ayudar, Alejandro, porque sí. yo tengo entendido que sí se necesita el pase de movilidad para los traslados. Pero por favor, si me puedes reforzar. Sí, Verónica, no hay problema. A ver, hay que distinguir aquellas actividades que son obligatorias, las que son voluntarias. Como dice Verónica, los traslados, la autoridad sanitaria definió que un traslado se tiene que hacer con el pase de movilidad a la vista. Ahora, si la persona está viajando y no lo tiene, es su responsabilidad y su decisión, particularmente cuando son viajes interregionales o entre ciudades o entre comunas. En las dependencias, para actividades obligatorias, el pase no es exigible porque la vacunación es voluntaria. Del momento que el gobierno decidió que la vacunación no era obligatoria, no lo puede hacer exigible, salvo, como dije delante, en el área de la salud, que es un mundo muy distinto al resto del universo, ¿no? Pero en nuestro caso en particular, para aquellas tareas que son no obligatorias, ahí podría ser exigible, como dijo Verónica delante, los hogares, pero en lo que es docencia presencial, y esto es tanto para trabajadores y estudiantes, no lo podemos exigir. ¿Okay? Correcto. Hay una consulta que pueden contestar a ambos porque tiene que ver con los estudiantes, pero es la siguiente. Dice, ¿los alumnos de todas las asignaturas deben realizar el curso COVID-19? Sí. Señora Verónica, luego Alejandro. Sí, por favor. El curso COVID es deseable que lo cumplan todos nuestros estudiantes. Es una información básica que se requiere para su propia protección y para saber entonces cómo actuar cuando hay un caso sospechoso. Por eso dijimos, está incluido este módulo para los alumnos de primer año en su curso de inducción. De hecho, ese curso de inducción tiene 2 certificados, uno por el curso de inducción y el otro por el curso COVID. De manera que los alumnos de primer año hacen el curso COVID dentro de ese curso de inducción. Y para los otros alumnos, nosotros implementamos una plataforma para que ellos puedan inscribirse. Aprovecho la oportunidad de decir, ese curso está abierto. Ya había una información a inicio del semestre que se cerraba el 25 de julio, pero eso no es efectivo. Para nosotros es mucho más importante cumplir la meta de que todos nuestros alumnos realicen ese curso. Así es que el curso está a disposición. Eso. Clarísimo. Una consulta para Alejandro Tudela y tiene que ver con lo siguiente. Dice, se dice que se debe entregar los implementos de protección personal al personal que haga actividad presencial. Me imagino que se refiere principalmente a mascarillas de calidad, señala la pregunta. ¿Quién debe financiar eso? ¿Los departamentos, las facultades, la dirección de personal? Desde el inicio de la pandemia,
la decisión fue que los elementos de protección personal son provistos por la universidad. Las jefaturas administrativas deben solicitar vía la plataforma que corresponde a la dirección de abastecimientos, ese material. Y eso incluye el alcohol gel, las mascarillas o respiradores, ¿okay? Eventualmente amonio cuaternario para desinfección o cloro dependiendo de lo que se vaya a hacer. Pero sí, el material, los EPPs, son provistos por la universidad. Yo acá quisiera hacer una precisión respecto a las mascarillas. La evidencia muestra que las mascarillas de tela no sirven. De hecho, la recomendación que tenemos de diferentes fuentes es la mascarilla quirúrgica, como señalaba delante Verónica, pero también el respirador KN95. ¿Okay? Así que, por favor, sería importante el tema de tener presente aquello. Al inicio de la pandemia, mucha gente fabricó sus mascarillas, porque esa fue la señal. Pero ciertamente la evidencia muestra que una mascarilla de tela no es una mascarilla adecuada para prevenir el contagio. Y por eso se recomienda la quirúrgica, que tiene una vida útil más corta, respecto a una mascarilla o un respirador KN95 o similar. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas relacionadas y vamos a tratar de unirlas. Una tiene que ver con lo siguiente, dice, ¿cómo el Comité de Crisis pide procurar virtualidad, pero la Superintendencia de Educación pide procurar volver a la presencialidad? Entonces, al haber esta dicotomía, las carreras 100% deben procurar presencialidad en nuestra universidad. Traté de traducirla lo mejor posible. Alejandro. Gracias por la pregunta, Francis, y a la persona que la hace. A ver, el mundo no es 0-1. Ciertamente, y la Dirección de Docencia así lo ha establecido, el Consejo Académico también. La idea es que todas aquellas actividades que están atrasadas del año pasado o del semestre pasado, ¿okay?, se terminen. Laboratorios, salidas a terreno, trabajos prácticos, etc. También se recomienda que las actividades de docencia teórica, en la medida que los aforos lo permitan, y eso es lo clave, en la medida que el aforo lo permita, también se desarrollen. Eso implica que asignaturas de últimos años, donde en algunas carreras los cursos son pequeños, eventualmente se puedan desarrollar. La universidad está implementando las salas híbridas para tener docencia compartida, presencial, virtual. Pero ciertamente este es un caso que va a depender de la carrera y del año de avance. En carreras donde ingresan 100 personas el primer año, es bastante difícil recurrir a la presencialidad porque no hay espacios que permitan alojar ese número de personas simultáneamente. O establecemos secciones o algún otro mecanismo, y eso resorte de cada unidad académica. Ciertamente, el aprendizaje se ve favorecido en la presencialidad, pero cuando el aforo no permite el retorno, tenemos que buscar la virtualidad como lugar de apoyo, pero va a depender del nivel de avance de los y las estudiantes en cada carrera, como señalé al inicio. Y por eso la respuesta no es 0-1, va a depender. Perfecto, quedó clarísimo. Hay una pregunta que va orientada a la señora Verónica Madrid, y es si el embarazo en el primer trimestre se puede considerar un factor de riesgo. Gracias. Bueno, de acuerdo a las publicaciones, el embarazo es tiene un factor de riesgo bajo con la COVID. No obstante, nosotros sabemos que el embarazo puede aumentar riesgo de enfermedad grave, pero en general las publicaciones indican que para las mujeres embarazadas el riesgo de la COVID es bajo. Aprovechando que está usted en pantalla, directora, otra consulta es, dice, ¿qué ocurre con el funcionamiento de la DICE Chillán para efectos de estas instrucciones y otras? Bueno, nosotros funcionamos coordinadamente con las DICES de los campus, Chillán y Los Ángeles, ¿ya? Lo que pasa es que cada campus tiene situaciones particulares y por supuesto ellos van a tomar algunas decisiones que pudieran
ser más atingentes a su realidad. Pero nosotros estamos en contacto y estamos trabajando los protocolos y discutiendo las decisiones. Así es que hay ahí una coordinación de trabajo. Perfecto. Para Alejandro esta consulta, para ambos en realidad, porque dice, ¿cuándo se iniciarán las clases teóricas considerando que estamos en fase 3? Ya. Primero que es paso 3, no fase 3. Pero bueno, no importa. El calendario académico está publicado y es el 20 de agosto. Ahora, yo vuelvo a insistir, cada unidad académica, en función de sus requerimientos y sus realidades, deberá construir un calendario para poder, primero, recuperar lo que está atrasado y avanzar en lo que se pueda avanzar. Como dije delante, esto no es 0-1. Y aquí ciertamente las facultades están conscientes de aquello, ¿no? Los decanos, decanas y vicedecanaturas, que tienen a cargo la docencia. Hay cursos que tienen que ser presenciales porque hay interacción y ciertamente la presencia y el mirarse cara a cara tiene mayor impacto en el proceso formativo respecto a otros. Pero bueno, cada unidad lo tendrá que definir. Pero como dice el calendario académico, 20 de agosto, inicio de clases, cuando corresponda. Aprovechando también que estás en cámara, Alejandro, una consulta respecto de la habilitación de las salas híbridas y laboratorios. Dice, en algunos casos se deben instalar extractores de aire. ¿A quién se le debe solicitar la compra e implementación de estos? Gracias por la pregunta. Todo lo que sea habilitación de espacios para su uso en docencia, investigación y similares se tiene que hacer vía jefatura administrativa al comité de crisis. Por eso yo adelante mencioné, las jefaturas administrativas son claves en esta historia. Ellos conocen los procedimientos desde el año pasado y ellos saben cómo actuar. El financiamiento de la habilitación de espacios se hace centralizadamente por decisión universitaria. Acá hay una pregunta que creo que deben complementar tanto la directora de servicios como el líder del comité de crisis y la voy a plantear tal cual. Dice, nos indicaron en reunión de departamento que para actividades presenciales no se exigirá el plan de vacunación completa. Frente a ello, si lo van a exigir en el ingreso a los hogares de la universidad, ¿por qué no se puede exigir a actividades presenciales? Siendo que este semestre será voluntario el regreso a dichas actividades y los estudiantes que no se quieran vacunar pueden realizarlo online. ¿Se puede a nivel institucional exigir ese plan de vacunación? Verónica, ¿responde usted o respondo yo? Respondo yo, en realidad no se puede. La vacunación es un acto voluntario y por eso nosotros hemos majaderamente insistido y apelado a esto. Ya tenemos experiencia, es verdad que la vacuna era algo totalmente nuevo, que fue desarrollada rapidísimo y a todos nos cabían muchas sospechas, pero la verdad es que la ciencia ha avanzado, las tecnologías también. La fabricación de vacunas ya no es como lo teníamos nosotros antes pensado, ahora las cosas van mucho más rápidas. Y la vacuna ha demostrado que es segura, ¿verdad? La efectividad por ahí todavía hay gente que la puede discutir, pero que es segura, nosotros lo hemos visto. Tenemos millones de personas vacunadas en el mundo y la seguridad de la vacuna está. Ahora, ¿es voluntaria? No la podemos exigir. ¿Por qué nosotros al hogar, a los residentes del hogar les vamos a pedir vacunación? Porque esa es una actividad en donde la persona va a convivir. En el hogar se va a vivir. No es lo mismo que acudir a clase y retirarse a su domicilio. Por eso nosotros, como voluntariamente las personas quieren acceder al hogar, les vamos a pedir la vacunación, pero no es obligatoria, no podemos obligar. No sé si me expresé correctamente. Alejandro, ¿algo que complementar? Básicamente un poco siguiendo la lógica de Verónica, en actividades no obligatorias uno lo puede exigir. Si hay un concierto, por ejemplo, yo lo podría exigir, o algún tipo de actividad de esa índole.
pero en aquellas que son obligatorias, porque la docencia es obligatoria porque forma parte del currículum y la universidad le exige al estudiante que cumpla con aquello, no lo podría ser exigible. Pero si eventualmente hubiera un concierto, un grupo de cámara en la Casa del Arte, por decir algo, estoy especulando, en ese caso sí podríamos exigirlo porque es una actividad voluntaria, no es parte de la formación formal del estudiante. Entonces, al final es un depende de la actividad y en base a ello se decide cuándo se exige o no se exige el pase de movilidad, lo cual implica tener la vacunación completa. Perfecto. Una consulta para la directora dice, y es, ¿cuál es el protocolo de convivencia y carta de aceptación de los residentes y las residentes de hogares universitarios y a quién o dónde se pueden solicitar? Agradezco esta pregunta. El protocolo de convivencia es algo que el alumno que obtiene el cupo en el hogar va a conocer y va a aceptar cumplir. No es un documento para toda la comunidad, es un documento que está exclusivamente diseñado para el alumno que va a residir en nuestros hogares. Por lo tanto, aquellas personas que tienen su cupo van a recibir toda la información y van a recibir también ese documento. Muchísimas gracias. Una consulta para Alejandro, dice, en etapa 3 y de acuerdo al ordinario del MinSal o Mineduc, es distanciamiento social de 1 metro. ¿Por qué me imagino la diferencia? Porque no se completa la pregunta, pero me imagino que apunta a por qué nosotros establecemos 1,50 m. La razón de fondo, Francis, gracias por la pregunta, tiene que ver con la seguridad. Aquí hay un tema de comportamiento, tema cultural de por medio. Cuando uno define un estándar, y eso no sé si lo dije delante, una cierta distancia mínima, lo más probable es que en la práctica la distancia sea menor. Es como la velocidad máxima, ¿no? La máxima es 60 por hora y uno va y mide y van a 70 por hora. Bueno, hay un tema de comportamiento y por eso mismo, en concordancia y en acuerdo con la mutualista, se definió que el distanciamiento mínimo fuera 1,50 m. Es prevención, básicamente. Otra pregunta también para ti. Dice, ¿el paso 4 implica volver a las actividades o seguirá evaluándose la esencialidad o criticidad de un determinado trabajo o actividad? En el paso 4, básicamente, lo esencial pasa a ser permanente y lo no crítico también pasa a ser permanente. Ahí lo que se exige básicamente es cumplimiento de los elementos de distanciamiento, autocuidado, uso de mascarilla, alcohol gel, etc. Si pasamos al paso 4, ciertamente el uso de espacios va a aumentar, pero no olvidemos, como dijo Verónica delante y como yo lo mencioné, hay elementos básicos que vinieron para quedarse. Mascarillas, distancias, higiene de manos. Una pregunta muy puntual también para el comité de crisis es, ¿cuáles son los trabajos considerados de bajo contacto social? A ver, si una persona trabaja sola en su oficina y atiende muy poco público o no atiende estudiantes, eso es bajo contacto social. Si alguien trabaja en terreno donde está haciendo una tarea y donde está en poco contacto físico con otros, también es de bajo contacto, entonces va a depender de aquello. Ciertamente, cada unidad académica, cada ejecutora administrativa conoce a su personal y sabe en qué casos tiene mayor o menor contacto con otros u otras. Y en función de aquello definirá, ponte, si una persona de riesgo, que es cuando aplica aquello, puede estar en terreno, en oficina o básicamente no trabajar. Muchas gracias. Una pregunta tanto para la directora, dice, como para el director, o en este caso, líder del comité de crisis. Dice, ¿existe la posibilidad de homologar cursos, el curso COVID-UDEC, con cursos dictados, por ejemplo, por hospitales o unidades clínicas, como requisito para ingresar a campos clínicos y que son de mayor duración y profundidad incluso que el curso UDEC? Sí, por supuesto. Los cursos de infecciones en atención de salud son todos convalidados.
Nosotros a todos los alumnos del área de la salud les hemos informado esto. Hay muchas personas que ya han convalidado sus cursos, por supuesto. Francis, si me permites una aclaración respecto de hogares, que no quiero que quede una información equivocada. Nosotros, cuando salió, ¿cierto?, la indicación de que íbamos a tener presencialidad y que podíamos abrir los hogares, enviamos una carta, un mail de información a los residentes, a los becados y residentes de hogares. Son ellos los que tienen que manifestarnos si requieren de ese cupo. No hay postulación a hogares para personas que antes no estaban haciendo uso de este beneficio. ¿Ya? No tenemos, el aforo es muy restringido y no tenemos cupos para alumnos nuevos. El proceso de preguntas fue solamente para becados y residentes. Por favor. Muy pertinente la aclaración, directora. Se agradece. Alejandro, ¿algo que agregar a esta pregunta que se hacía? No en esencia, Francis. Entonces pasamos a la segunda, que también creo que los abarca a ambos, y dice, ¿qué ocurre con las asignaturas que son teóricas y prácticas según programa? ¿Quedan bajo el alero de las teóricas o se debe tener un plan de regreso gradual también para aquellas? A ver, eso es parte de la planificación de cada facultad. Hay un tema de espacio y disponibilidad de lugares de trabajo y de rendición de clases. Puede ser, y digo puede porque depende de la facultad, que el módulo teórico de un curso se siga haciendo virtual, dependiendo del número de personas, y que el módulo práctico sí se haga presencial por razones obvias, y dependiendo del aforo tendrá que haber varias secciones. Es un tema que cada facultad tiene que determinar cómo lo va a abordar, ¿ya? Yo quisiera recordar que aquí lo básico es la prevención, una y otra vez, el majadero, como decía delante Verónica. La idea es no llenar los espacios, las aulas con gente, porque eso solo le pone en riesgo a esa gente y a la comunidad. Repetemos el aforo, si es necesario habrá que armar secciones paralelas, eventualmente lo que es teórico seguir haciéndolo virtual si no da el aforo, y cuando corresponda aquellas componentes prácticas obligatorias de la asignatura, porque también hay un tema de ajuste curricular que se vio el año pasado, aquello que se debe hacer como actividad de laboratorio, se tendrá que hacer. Partamos con lo que está trazado y continuemos con aquello que habrá que desarrollar en función del avance curricular de los y las estudiantes. Una nueva pregunta para el comité de crisis. ¿Se autorizarán rangos horarios más extensos para las actividades de investigación? De hecho, eso está ocurriendo. Hay unidades académicas que, dadas las restricciones de funcionamiento por los aforos, lo que hicieron fue básicamente extender su horario de trabajo, entrar más temprano, salir más tarde e incluso trabajar los fines de semana. Es un tema que cada unidad tiene que abordar, cada facultad. Ellos conocen sus laboratorios, conocen la norma de seguridad. Es importante algo que alguien mencionó alguna vez. Un laboratorio donde hay elementos de riesgo no puede estar ocupado por solo una persona. Porque si a esa persona le pasa algo y no hay nadie cerca, ¿cómo se advierte ese peligro? Entonces, cada unidad académica debería conocer perfectamente bajo qué condiciones operan sus laboratorios y si es factible con el recurso humano que tienen, partir antes, más temprano, terminar más tarde e incluso trabajar los fines de semana. Muy pertinente. Una consulta que se ha reiterado, se ha explicado, pero siempre es necesario para ambos. ¿Los estudiantes tendrán que contar con el pase de movilidad para algún tipo de actividad presencial? ¿Para las actividades presenciales? Lo que es obligatorio, no, en esencia. Señora Verónica, una consulta para, dice yo creo y además en su rol. ¿Cómo se respalda o se puede respaldar la vacunación contra la influenza, que también se ha recomendado? Nosotros hemos solicitado certificados de vacunación. Los alumnos cuando concurren a los vacunatorios deberían recibir un comprobante de vacunación y de esa manera se puede respaldar. Es una acción que es personal. Nosotros
nosotros solicitamos el antecedente y el alumno entonces nos va a responder, pero sí hay certificados de vacunación cuando las personas acuden a sus SFAM. Correcto. Una consulta para ambas, yo creo. La docencia grupal presencial contempla bloques de 45 minutos más 15 minutos para sanitización de un laboratorio, por ejemplo. Es un periodo corto. ¿Cómo se aborda esto sin perder la continuidad de la actividad? A ver, esa es la norma general y habrá que hablar caso a caso si es factible, sobre todo en laboratorio, donde hay reacciones que no pueden dejarse abandonadas, cómo coordinarlo. Hay diferentes mecanismos técnicos que permiten asegurar de que el espacio a usar cuenta con la adecuada ventilación y también con una densidad de aire que esté renovada adecuadamente. Es un tema que cada unidad académica tendrá que evaluar, insisto, porque ellos conocen sus realidades y cuando corresponda pedir una operación continua para que efecto de esa actividad práctica se pueda desarrollar. ¿Okay? Y por nuestra parte el comité tendrá que evaluar el tema de la ventilación y la instalación de dispositivos para ver calidad de aire en ese espacio particular. Dos preguntas, Alejandro, que van relacionadas para el comité de crisis. Tiene que ver con lo siguiente. Dice, en salidas a terreno de uno o varios días, ¿se puede pedir el pase de movilidad? Y segundo, dice, ¿existe un aforo definido para el tema de los buses que tengan que realizar salidas a terreno? Yo recomendaría en ese caso leer los protocolos que están en la página web. Ciertamente los buses, y aquí hay variabilidad, hay empresas que tienen buses con filtros apropiados para viajar a capacidad, hay empresas con buses que no poseen ningún tipo de aire acondicionado o poseen aire acondicionado sin filtro. Yo en ese caso recomiendo verificar los protocolos que están disponibles en la página web para la salida a terreno. Y en ese caso, el profesor, la profesora a cargo de la asignatura, tiene que tener presente claramente cómo operar. Lo que ha pasado en el pasado reciente es que, por ejemplo, un curso se fracciona en 2 o 3. Ahora, también la idea es realizar salida de terreno en lugares cercanos al campus para evitar el pernoctar fuera del hogar de cada persona. Pero ciertamente depende de la actividad académica que se vaya a desarrollar. Es una casuística que habrá que resolver en cada circunstancia. El pase de movilidad en rigor no lo podemos obligar o pedir obligatoriamente porque, como dijimos recién, es voluntario. Lo que puede pasar que en el destino del viaje lo pidan. Entonces, ya no es un tema nuestro, es un tema del lugar que se visita. Si es un parque nacional, estoy elucubrando, o un lugar que pertenece a un tercero, esa persona tiene todo el derecho a exigir un pase de movilidad para el ingreso de la gente. Y por lo mismo, los estudiantes y las estudiantes deberían vacunarse para evitar problemas en ese viaje donde en el destino le exigen dicho documento. Ahora uno esperaría que en el proceso de la logística de ese viaje, quien organiza el viaje se informe respecto a requerimientos que haya en ese lugar de destino. A propósito de respaldos, Alejandro, otra consulta dice, ¿cómo se respalda que una persona mayor de 65 años quiera regresar a la modalidad presencial? A ver, la norma general es que mayor de 65 años sin ninguna comorbilidad básicamente podría volver. Hay una tabla que yo mostré delante que tiene 3 colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo creo que era. Cuando hay comorbilidades, aquí lo importante es que haya un documento de un especialista médico del área de la enfermedad. Un documento médico general no sirve. Requerimos un documento de un médico o médica que certifique que esa persona efectivamente está siendo tratada, está siendo controlada y que su asistencia al trabajo no es de riesgo. Y eso afortunadamente la ley lo permite, exigir ese documento. O sea, si alguien declara una enfermedad y está en edad de riesgo, debería mostrar la evidencia de aquello. Clarísimo. Una consulta para la directora de la DICE, y es la siguiente. Dice, ¿cuándo un estudiante no debería asistir a la universidad? ¿Solo cuando tenga un síntoma cardinal o también debe tener otras consideraciones? Bueno, nos mostró don Alejandro un esquema, ¿cierto? Un síntoma o 2 síntomas de los considerados no principales.
La fiebre y los síntomas respiratorios deben dar la alerta. Y si el alumno estaba autorizado para una actividad presencial y tiene síntomas, quiere decir que conoce el teléfono de la aseguradora a la cual va a poder dirigirse para hacer la consulta. Además de avisar a su docente, si es residente de hogar, a la encargada de hogar, ¿ya? O sea, una persona con síntomas, por favor, debe primero aclarar su situación antes de volver a sus clases o a sus actividades normales. Eso es lo que yo le aconsejaría. Y como digo, si una persona está autorizada, quiere decir que está asegurada y que recibió ese teléfono al cual se puede dirigir para hacer las consultas médicas. Gracias, director. Alejandro, preguntas para el comité de crisis. Voy a unir dos. Una dice, los elementos de protección personal que se deben entregar a los trabajadores incluyen la protección durante el trayecto. ¿Se informará la entrega de estos elementos? Y asociado a eso dice respecto de los horarios formales de trabajo. ¿Estos es necesario que se cumplan? A ver, la entrega de EPPs ha estado operando desde el inicio de los tiempos, ¿ok? Y es un tema que la persona que hace la consulta o aquellos que estén interesados en este tema lo hablan directamente con su jefatura directa, quien a su vez lo gestiona con la jefatura administrativa. La división de abastecimientos tiene material de protección disponible, ¿ok? Y eso ciertamente incluye el traslado de la persona. Ahora, me imagino que todos y todas en este grupo salimos de vez en cuando a alguna parte y por lo tanto tendemos nuestras propias mascarillas. O sea, alguien debería contar con el material al menos para desplazarse la primera vez al trabajo y acá pedir el material requerido para su trabajo como tal o para el tema del retorno. Yo creo que es relevante el tema de los horarios. Una cosa que se ha mencionado bastante desde el punto de vista sanitario es la flexibilidad horaria. ¿Okay? Evitar viajar en horas puntas, por ejemplo, con el resto de la gente de transporte público, o evitar que todo el mundo ingrese a la misma hora, tener ingresos desfasados. Y de hecho, desde el punto de vista de la logística, la docencia también. O sea, que todo el mundo ingrese a las 8, a las 9, a las 10 va a ser un problema porque las áreas comunes van a estar repletas de gente. En ese caso, la logística es desfase los ingresos a grupos más pequeños, cosa que eventualmente en áreas comunes el número de personas sea la menor posible. En el ámbito laboral, aplica la misma lógica. Establezca turnos semanales para evitar que haya mucha rotación de gente a las dependencias y cuando la gente tenga que viajar al trabajo, dependiendo de la tarea también, porque depende de aquello. Aquí no hay regla 01, de nuevo. Hay tareas que se deben iniciar más temprano para evitar espacio, hay tareas que pueden partir más tarde. En experiencia de laboratorio, como preguntó alguien delante, va a haber que ajustar seguramente los horarios, pero eso depende. Y ciertamente la jornada laboral es la jornada laboral. Y hay que cumplir con ella en función de la actividad que uno está desarrollando. Otra pregunta para el comité de crisis. Dice, si ya se cuenta con el estudio de aforos en las dependencias respectivas, sin embargo hay salas que quedaron con observaciones en cuanto a la ventilación en esa dependencia, ¿cuándo se priorizará la mantención o la realización de esas obras? Bueno, estamos trabajando en paralelo en aquello, gracias por la consulta. En algunos casos era muy sencillo, era básicamente colocar un ventilador o 2, 3 o 4, dependiendo del volumen de la sala, de extracción de aire, hay que generar una corriente de aire que tiene las puertas abiertas, colocarse los sillas, en algunos casos en las puertas, también en la parte baja, para generar un ciclo, ¿no? O abrir ventanas, pero depende del espacio. El grupo técnico está avanzando en aquello y yo insisto, si hay alguna unidad académica con elementos pendientes, y si es necesario, que lo recuerde. Yo creo que más vale... en este caso, ser insistente más que esperar que llegue la solución. Aquí hay una pregunta que aborda a la directora y al director, que dice, ¿se podrá realizar la defensa de seminarios, tesis o similares de manera presencial? Directora, luego Alejandro. O al revés. Es que eso depende de los aforos, el número de asistentes. La verdad es que en esto no se puede dar reglas fijas.
cada situación debe analizarse en su contexto, el tamaño de la sala, el número de participantes. A lo mejor van a poder hacer alguna cosa híbrida en que se hace una parte presencial pero se transmite. Están todas las posibilidades. Lo importante es que se estudie cada vez las condiciones, el aforo, el tamaño de la sala y la ventilación. No sé, Alejandro, si tú concuerdas. Efectivamente, Verónica, ahí está el tiempo de la duración de la actividad. O sea, Claro. cuando alguien preguntó delante qué pasa, y yo lo entiendo, un laboratorio, una actividad práctica que dura hora y media, porque hay una reacción química o algo similar que no se puede detener, ¿no? Y se requiere presencialidad. Bueno, habrá que ver en ese caso cómo se adapta el espacio y se colocan los sistemas que permitan detectar eventualmente riesgos. Y en el caso del seminario, trabajo de duración que si van a durar 2 horas, ciertamente habrá que buscar espacios. Y ahí, de nuevo, espacios que permitan acoger esa actividad, y si no lo hay, tendrá que ser virtual. Por la seguridad, yo creo que aquí hay que insistir una y otra vez, la seguridad de la persona es lo primero. Si uno se deja llevar por la ansiedad y el deseo de estar acá todo el tiempo, lo que vamos a tener al final del día todos, incluye estudiantes y docentes y personal de apoyo administrativo, es foco de contagio, y es lo que no queremos. Dos preguntas muy relacionadas con esto, yo creo que para ambos. Dice, en las dependencias universitarias, ¿podría haber una fiscalización de alguna autoridad externa a la universidad? De haberla y detectar irregularidades, ¿qué cabe esperar? Bien. Verónica, ¿cuándo usted? Sí, yo quiero responder a eso. Sí, y sí la hay. Nosotros ya hemos tenido fiscalizaciones desde el Ceremi de Salud porque, como les comenté, las actividades deportivas se permitieron a partir de enero. Entonces nosotros preparamos todo, trabajamos muchísimo en los protocolos y sí hemos tenido fiscalizaciones por parte del ministerio. ¿Y qué es lo que uno espera si no cumple? Nosotros cumplimos. Les digo, estamos orgullosos de eso. Hemos llevado nuestra actividad impecablemente. Pero si nos hubiesen encontrado alguna falla, nos habrían sacado una multa. Esa es la realidad. Y eso incluye las actividades deportivas que menciona Verónica, pero también la docencia. Claro. En ese sentido, a la pregunta que hizo alguien delante, el distanciamiento mínimo es 1 metro. El mínimo, dice el Ministerio de Educación, pero puede ser más. Y en este caso es 1,50 metros por razones que yo expuse, ¿no? Y perfectamente el MinSal puede venir a verificar que se esté cumpliendo con aquello acá, que haya buena ventilación, que haya sistemas de provisión de alcohol gel en la entrada de las salas, etcétera, que haya provisión de mascarillas cuando sea necesario, y ese tipo de cosas. El no cumplimiento es motivo de multa, como dice Verónica, y de sanción. Quisiera recordarle, sobre todo a la gente del laboratorio, que en el caso de 2 contagios en un mismo edificio o dependencia, lo que hace el MinSal es cerrar la dependencia. Y al hacer aquello, perjudica a todo el mundo que está en ese lugar, no solamente a los que son, comillas, responsables de los focos de contagio. Clarísima y necesaria entonces las precisiones. Otra consulta para el comité de crisis y también para la directora. Dice, ¿existe algún plazo para que las facultades informen cuándo será el retorno a actividades prácticas? Sí. Yes. En el Consejo Académico se informó que el 30 de julio, o sea, mañana, las unidades académicas deben informar el plan de recuperación de aquello que está pendiente y el esquema de trabajo para el resto del semestre. Así que está en la puerta del horno esa información. Así es, así es. Nosotros estamos a la espera también de conocer eso para poder implementar medidas suplementarias que necesitemos. Francis, si me permites un paréntesis. Por supuesto, directora. En la página Yo Me Vacuno del Ministerio de Salud aparece el registro personal de cada una de las personas que se vacunan con COVID y con influenza. Así que había una pregunta anterior de cómo se respaldaba eso. Exacto. Sí, le agradezco al doctor Muñoz que me dio esta respuesta. Gracias. A propósito de eso, una consulta para ambos, también que se llegó por vías internas. ¿Cuáles son las personas, estudiantes o trabajadores considerados grupos de riesgo que no deben tener
actividades presenciales, aun cuando estén vacunados incluso. Yo creo que va orientado más a los trabajadores, Alejandro. Sí. O sea, una persona, a ver, hay dolencias, partamos por el orden. El grupo de riesgo son por edad o por enfermedad. Por edad está claro que son 3 segmentos, bajo 60, 60-65 y sobre 65. Y en el caso de enfermedades, si hay enfermedades con una comorbilidad o 2 o más. Yo mostré una tabla donde el caso más crítico, y digo más crítico, pero también hay que revisarlo, es gente que tiene más de 65 años con 2 o más comorbilidades. Ese grupo en principio no debería volver. En principio, porque también, y nos pasa en la universidad, que tenemos personal que desarrolla una tarea que nadie más realiza, pero lo bueno que lo realiza en un lugar donde no hay nadie más, esa persona podría volver. Entonces, es un caso que se evalúa dependiendo de la casuística. Hay que ver en la circunstancia de la necesidad y en base a aquello el comité dirá si se autoriza o no y bajo qué condiciones. Incluso, y quizá Verónica me pueda complementar acá, depende de la morbilidad. Como dije antes, no es lo mismo ser hipertenso controlado que ser inmunodepresivo o con alguna otra dolencia de mayor riesgo. Y ahí vamos a tener que requerir el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad para que nos informe respecto a en qué casos alguien, aún estando vacunado, es deseable que no venga a la universidad. Porque exponerlo o exponerla es aumentar el riesgo de un contagio, de enfermarse y fallecer. No sé si Verónica quiere complementar algo. Sí, yo también pienso que cada caso debe analizarse en su contexto y en particular. Depende no solamente de la patología, porque se dice 2 como comorbilidades, pero pueden haber distintos grados de gravedad. Y también va a depender de la forma en que esa persona va a cumplir su trabajo. Si es un trabajo con mucho contacto social o en realidad es un trabajo que puede realizar más seguro en su oficina. Esta problemática, la verdad, tiene muchas aristas. Cada caso es como un caso particular que hay que ir analizando. ¿Ya? Los grandes lineamientos están dados, pero de ahí nosotros tenemos que ver en particular cada una de las situaciones. Sí. Yo quisiera recordar el diagrama de flujo que está disponible también en la presentación, y es medianamente sencillo seguirlo. O sea, una persona que es de riesgo ingrese al diagrama o su jefatura y en base a ello comience a evaluar si tiene que volver, y si tiene que volver, si trabaja en un lugar, como decía Verónica, aislado o con otros. Y en función de aquello se evaluará y se determinará si retorna o no retorna. En honor al tiempo, porque teníamos contemplado hasta las 13:30 horas y nos quedan todavía muchas preguntas, vamos a tratar de abordar las 3, 4 más recurrentes. Comenzamos una. El pase de movilidad para alimentación dentro de los casinos, directora, ¿será exigido para este efecto? Ahí tengo una duda. Lo voy a aclarar posteriormente, porque el pase de movilidad se otorga de acuerdo al esquema de vacunación y dijimos Exacto. Que la vacunación no es algo obligatorio. Yo he visto ambas situaciones. Hay algunos locales que no lo exigen y hay otros que sí. De manera que es un punto que voy a conversar con nuestro concesionario para poder dar la información con un debido respaldo. Una pregunta para ambos, que se ha repetido también. ¿Cuál es la situación en la que quedan trabajadores y eventualmente estudiantes que tienen a su cuidado niños menores de 11 años o algún familiar enfermo no autovalente? ¿Tienen algún tipo de flexibilidad para asistir a clases o asistir al trabajo de manera y al estar convocados presencialmente?
Como dije delante, en el caso de trabajadores y trabajadoras, ciertamente hay que abordarlo con la dirección de personal, quien evalúa caso a caso qué procede. En principio, todos volvemos, salvo que se debe esperar una flexibilidad por ser cuidador, cuidadora de adultos mayores no autovalentes o de niños. En ese caso, la persona debe contactar a su jefatura directa y por esa vía se hace la consulta a la dirección de personal, quien determina el esquema de operación. En el caso de estudiantes, bueno, ahí también va a depender, y eso es tema que hay que hablar con la jefatura de carrera. Si es un laboratorio y la persona no puede hacer el laboratorio, tendrá que postergarlo hasta cuando corresponda. O eventualmente, si lo puede virtualizar, usar ese mecanismo. Pero, como decía Verónica, también es casuística y habrá que evaluar en cada situación cuál es la mejor salida para esa condición. Una consulta respecto de aquellos académicos part-time con contratos de prestación de servicios. ¿Existe alguna diferencia respecto de aquellos que son funcionarios de la universidad? Esta pregunta es para el comité de crisis. A ver, diferencia en cuanto a normas, ninguna. Son las normas que aplicamos son para todos y todas, distanciamiento, mascarilla, etc. El uso de los espacios también, ellos son convocados, si es para docencia, ciertamente por las facultades, y las facultades tendrán que en ese caso proveerle y asegurarles que el lugar de trabajo donde hagan su docencia de laboratorio, que es la que correspondería eventualmente, o presencial, si efectivamente es factible, se haga en un marco de seguridad. Pero no hay discriminación del tipo de actividad, básicamente. Aquí lo que prima es un lugar seguro de trabajo. Una pregunta que vamos a dirigir a la directora de servicios. Dice, a propósito de la recomendación de usar cierto tipo de mascarilla desechable, incluso con ciertas características. Dice, usar la mascarilla quirúrgica con una de tela encima, ¿reduciría los riesgos de contagio? Bueno, la mascarilla quirúrgica es la que está recomendada, ¿cierto? Por supuesto, si agregamos una capa más, nosotros podríamos pensar que eso da más seguridad, pero lo cierto es que la mascarilla quirúrgica está recomendada por sí sola con eso. Yo lo que quiero sí insistir en un punto. La mascarilla debe quedar bien ajustada, debe ser cómoda en el sentido de que va a cubrir la nariz y la boca. Si una persona usa una mascarilla que al hablar se le baja y constantemente la toma para subirla, eso lo tiene que remediar, eso no debe ocurrir. La mascarilla se debe colocar, ajustar y ya no se toca. Nosotros debemos evitar tocarnos la cara, los ojos, ¿verdad? Y constantemente la mascarilla. Es suficiente con la quirúrgica, no hay recomendación de poner una mascarilla adicional. Lo importante es un buen manejo de la mascarilla. Muchas gracias, directora. Hay una consulta que ha surgido, la vamos a dirigir al líder del comité de crisis, y que tiene que ver si hay alguna manera de cautelar el cumplimiento, un protocolo para proceder respecto de personas que reiteradamente no usan los elementos de protección personal o no respetan el distanciamiento social o las normas que han establecido en la universidad para laboratorios, salas de clases, etcétera. A ver, bueno, primero es lamentable que haya personas que aún habiendo ciertos criterios de trabajo seguro, no los cumplan. Uno, porque ellos se exponen, pero también exponen a otros, ¿ya? Un egoísmo bastante fuerte. Pero bueno, en el caso de los trabajadores y trabajadoras, ciertamente el no usar aquellos elementos de protección personal que la autoridad o el empleador decidió es una falta al reglamento de higiene y seguridad, y eso se puede sancionar. ¿Okay? Habrá algún mecanismo que permita, ciertamente, buscar una forma de penalización. En el caso de los estudiantes también hay reglamentación respecto al respeto de los espacios comunes. Y ahí en ese caso lo que tendremos que hacer es, en el caso de estudiantes particularmente, que no quieran cumplir con las normas que la universidad definió para un retorno seguro, y no solo nosotros, sino que también la autoridad, tendrán que buscar un mecanismo, ya sea que el alejamiento del aula por no cumplimiento o exposición de riesgo a otros, o eventualmente sanción también en su hoja de vida.
pero es algo que habrá que analizar caso a caso, porque puede que alguien no tenga la mascarilla porque se olvidó y no es doloso. Distinto es alguien cuando con dolo decide no cumplir con protocolos que aseguran su seguridad y la seguridad de otras personas. Muchísimas gracias. Dos preguntas muy puntuales, Alejandro. Dice, ¿el personal administrativo podrá optar por ir en algunos horarios o días en este retorno paulatino? ¿Quién debe verificar que se cumplan esos protocolos? Y otra que tiene que ver con los trabajadores llamados honorarios, si ellos tienen acceso al seguro COVID y quién lo financiaría. A ver, en el ámbito de los horarios del personal administrativo es un tema de cada unidad. Cada unidad sabe su requerimiento en cuanto a asistencia. Y aquí voy a insistir y ser majadero. La prevención es básica. No tiene sentido exigir al personal que vuelva si la función la puede hacer virtual en calidad. Lo cual no excluye que puede que algún personal deba o sea llamado al trabajo porque se requiere su presencia para que el grupo funcione adecuadamente. Pero es un tema que cada unidad tiene que evaluar en su mérito y determinará en qué turnos van a operar, qué días de la semana eventualmente o en qué horarios. Ahí en eso hay flexibilidad y se deja la decisión a la unidad en la medida que informe el comité de crisis respecto a quién y cuándo y cómo van a estar trabajando. Respecto al seguro para trabajadores es solamente por ley, y eso lo define la ley, es gente con contrato indefinido. Muchas gracias. Una consulta para la directora y el director que pueden abordar. Dice, ¿cuándo y en qué modalidad se dispondrá la apertura de bibliotecas para estudiantes académicos? Y al menos para solicitud de devolución de material. En la biblioteca, como aparece en las tablas que expuse delante, está operativa en paso 3 y paso 4. Hay un tema de revisión respecto al uso de los lugares de estudio, porque pareciera que fuera sencillo el asignar módulos de uso, ¿no? Pero eso implica también una alta rotación de personas. Y una alta rotación de personas es un elemento de riesgo. O sea, algo que estamos evaluando con la empresa, con la mutualista, para ver cuál es la mejor forma de uso de esos espacios, por el riesgo que implica la rotación de personas allí. Clarísimo. Otra consulta que ha resultado recurrente es qué tipo de control de las medidas, de la higienización, etcétera, se realizará en los baños de las facultades y dependencias similares. Yo creo que esto es para Alejandro. Sí. O sea, en el caso de baños están los aforos también. Los baños también tienen un aforo en función del número del espacio disponible y el número de facilidades que tienen. Eso ya se estaba haciendo en los lugares que se están ocupando desde el paso 2 en adelante, incluso en paso 1. Cada dependencia debe tener su acceso y aquí nuevamente las jefaturas administrativas deben conseguir el material que permita señalizar adecuadamente el aforo en cada lugar. Baños, salas, oficinas, sobre todo cuando son compartidas. Otra consulta que creo que pueden abordar ambos, y es, ¿se podría habilitar un espacio al aire libre cuando la asignatura así lo permita para hacer una clase? O sea, eso es el ideal. El ideal. Porque tiene ventilación natural, ¿cierto? De hecho, hay carreras donde parte de su proceso formativo es al aire libre y eso se valora bastante. Ahí lo que importa es el distanciamiento. Y volvemos a las normas básicas, no uso mascarilla, aunque estemos, si vamos a estar trabajando en un curso en el Prado Central, por decir algo, ciertamente lo pueden hacer, pero el uso de mascarilla por el tema de la aireación es necesario. Sí. Nos quedan varias preguntas, algunas vuelven sobre los mismos temas, las que sean muy específicas, vamos a solicitar que la envíen al correo del Comité de Crisis que se publicó en este chat y se les contestará específicamente porque en honor al tiempo la gente se ha organizado y en que se repiten algunas cosas, hay una sola que vamos a reiterar porque creo que aunque se ha abordado, es bueno dejarlo claro. Y dice, ¿qué pasa con algún alumno que tenga alguna enfermedad grave o que sea de mayor riesgo y que debería volver a actividades presenciales? Porque está dentro de las actividades que se van a autorizar.
No sé, Alejandro, si una persona tiene una enfermedad grave, tiene su médico tratante que puede certificar eso y nosotros vamos a dar la licencia que corresponde. En la DICE vamos a avisar eso. Si un alumno considera que su condición lo pone en riesgo, él puede, es cierto, pedir ayuda a su médico tratante y nosotros vamos a dar una respuesta a eso. Y ahí yo creo que nuevamente opera la casuística, ¿no? Sí. Sí. Caso a caso, entonces. Caso a caso, Sí. caso a caso. Y nosotros nos comprometemos a revisar caso a caso las problemáticas que nos planteen nuestros alumnos. Les pedimos también que se mantengan informados, ya que usen nuestras redes, que revisen nuestra página. Muchísimas gracias, directora. Director, nosotros agradecemos su activa participación. Le contamos, ustedes se habrán dado cuenta, más de 50 preguntas de distinta índole, más cerca de 500 personas o más, ya no perdí la cuenta, conectadas a esta actividad, lo cual agradecemos desde la DICE, desde el Comité de Crisis, porque es importante, como han señalado los expositores, que informemos, recalquemos y precisemos toda la información relativa a este regreso semipresencial y presencial en algunas ocasiones durante el segundo semestre. Antes de cerrar, las palabras finales, el mensaje final, directora y director, antes de despedirnos. Mire, muy breve, el mensaje final es cuidémonos. Cuidémonos porque hemos llegado al paso 3 y necesitamos avanzar al 4 y depende de nosotros. Así es que por favor consulten las dudas que tengan, estamos a su disposición. Las medidas de prevención son sencillas, no esperemos que nos fiscalicemos. Convenzámonos a nosotros mismos de que debemos cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Concuerdo plenamente con Verónica, ¿no? El cuidado parte por casa. Y no le exijamos al sistema que nos cuide si uno no es capaz de cuidarse a sí mismo. Así que nada más que decir, gracias a los y las asistentes, gracias a Verónica también, gracias a Fancy y el equipo organizador. Sí. Nosotros nos sumamos al agradecimiento a la participación de estudiantes, académicos, académicas, trabajadores y trabajadoras. Y cerramos esta actividad llamando a este cuidado, a este autocuidado en todo momento. Y deseándoles que tengan todos y todas ustedes unas muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.